Norris ha afirmado por muchos años que aunque las varillas de bombeo pueden ser intercambiables, de ningún modo son iguales. Las varillas Norris son únicas. Las normas de calidad que regulan su fabricación no tienen igual. Pero para obtener un rendimiento máximo de las varillas de bombeo Norris, es necesario seguir procedimientos específicos para analizar las fallas que se pueden producir. Así usted estará mejor capacitado para tomar las medidas correctivas necesarias para prolongar la vida útil de su sarta de varillas de bombeo. Desde 1882, Norris fabrica varillas de bombeo para uso en todos los campos petrolíferos del mundo. Nuestra reputación como fabricante de las mejores varillas de bombeo del mundo no es casualidad. Mediante el análisis adecuado de las fallas de sus varillas de bombeo y acoples y la toma de las medidas correctivas que se explican en este video, usted podrá obtener el máximo rendimiento para el que se diseñaron y fabricaron las mejores varillas de bombeo del mundo. La identificación de la causa de las fallas mecánicas en las varillas de bombeo y los acoples puede ser un reto. A veces es necesario buscar indicios más allá de lo evidente para determinar la causa de las fallas. Las fallas por pérdida de desplazamiento pueden causar rupturas en los pines de las varillas y en los acoples. La pérdida de desplazamiento significa que la conexión no se apretó lo suficiente o que se desenroscó pozo abajo. Las fallas por pérdida de desplazamiento en las varillas harán que el pin se fracture en el primer hilo de la rosca, por encima del área de alivio de tensión. Los pines mostrarán una pequeña área de fatiga y una gran área de desgarramiento por tensión. Otras configuraciones de falla variarán según la carga de la sarta de varillas. Los acopladores que fallan por pérdida de desplazamiento muestran una ruptura de 1/3 a 2/3. El segmento más corto del acople será aproximadamente de 1/3 de su longitud. Observe que en la cara de ruptura el desgarramiento por tensión es de 2/3 de la cara y la ruptura por fatiga es el tercio restante. Las marcas de trinquete proceden de la raíz de la rosca en el diámetro interno del acople. Las marcas de trinquete en el diámetro externo indican otro tipo de falla. Las fallas por corte por fluido mostrarán la trayectoria por donde el fluido entró entre las caras del acople y del pin. Esto indica que allí hubo una separación entre el acople y la varilla por pérdida de desplazamiento. Las fallas por sobretorque en los acoples mostrarán características muy diferentes. Observe una falla por fatiga que rodea toda la cara del acople, con marcas de trinquete haciendo lo mismo. También observará un filo que rodea la cara. Estas son señales típicas de sobretorque en todas las clases o grados de acoples. El sobretorque también puede ocasionar la separación del pin en varillas de menor esfuerzo a la tensión. Las llaves de potencia de alta velocidad pueden torcer los pines, separándolos del cuerpo de la varilla. Las conexiones contaminadas necesitan un torque mayor que el requerido por las conexiones limpias. La contaminación también puede hacer que las roscas de los acoples y los pines sufran engranamiento, ocasionando su ruptura prematuramente. No hay sustituto para las conexiones limpias. Las llaves de potencia aprietan las conexiones más uniformemente que las llaves de mano, pero pueden dañar las varillas. El área común de daños es la de los cuadrantes, donde se acopla la herramienta de apriete. Compruebe siempre el tipo de varillas que se están introduciendo y sacando del pozo y asegúrese de que el desplazamiento que se está aplicando con las llaves de potencia es el adecuado, antes de apretar o soltar las conexiones. Si esto no se hace, este tipo de daños puede ocasionar fallas por fatiga. El corte por fluido de alta velocidad puede producirse si se tienen pistones de bomba con un diámetro mayor que el de la tubería de producción. En este caso, las velocidades de fluido anormalmente altas erosionaron severamente los cuadrantes y el cuerpo de la varilla. El golpe de fluido es causado por un llenado parcial de la bomba de subsuelo. Cuando el barril de la bomba está vacío y el pistón está en su carrera descendente, la velocidad de este aumenta. Cuando el pistón golpea la columna de fluido en la bomba, se detiene hasta que haya una transferencia de carga. Esto hace que las varillas se doblen en la tubería de producción y golpeen su pared interna. El golpeteo sobre la tubería de producción crea multitud de problemas. La compresión de la sarta de varillas causa grietas por tensión cerca del offset o recalque. Estas grietas no se extienden alrededor de toda la varilla, pero siempre conducen a su ruptura. El golpeteo sobre la tubería de producción produce fallas en los acoples. Los acoples que sufren grietas por tensión a causa de este tipo de daños siempre se fracturan en partes iguales. En las fallas ocasionadas por compresión durante el golpe de fluido, las caras tienen características diferentes.
Observe las espigas que se extienden más allá de la cara de falla. Esta configuración indica una cara cortante, con un labio de esfuerzo como resultado de una flexión unidireccional. La falla por flexión unidireccional se da cuando la sarta de varillas está sometida a cargas por compresión. Las cargas por compresión producen un desgaste característico, propio del golpeteo sobre los acoples y las varillas. Observe el desgaste longitudinal que erosiona completamente las paredes del acople y de la varilla. Las cargas por compresión también causan agrietamiento por tensión transversal, debido a la flexión que sufren las varillas cuando se cargan y descargan. La tubería de producción no anclada o anclada incorrectamente puede causar un desgaste severo en las varillas de bombeo y los acoples. El diagnóstico de las fallas atribuibles a esta causa es muy difícil. Se recomienda ponerse en contacto con el representante local de Norris. Los patrones de desgaste en los acopladores utilizados en pozos desviados tendrán la misma longitud, amplitud y profundidad. Los rotadores de varillas prolongarán la vida útil de los acoples desgastados como resultado de pozos desviados. La pérdida de metal en el acople hasta el hombro de la varilla indica que el acople se debió cambiar antes. La combinación de golpeteo y desgaste en la tubería de producción puede producir algunos tipos extraños de desgaste. Cuando los acoples golpean la tubería, adquieren superficies duras en el punto de contacto. Este tipo de golpeteo y desgaste causará un filo, creando una fuga potencial en la pared de la tubería. Las varillas sobrecargadas muestran grietas características por tensión que son muy finas y se extienden alrededor de toda la varilla y a todo lo largo de la misma. Este patrón incluye los cuadrantes de la varilla. Los acoples sobrecargados se fracturarán en partes iguales. La cara de ruptura mostrará un área pequeña de fatiga y las marcas de trinquete se iniciarán en el diámetro externo. Esta es una ruptura común para varillas de alto esfuerzo a la tensión, con acoples spray metal de 7/8 de pulgada y diámetro reducido. Las fallas por corrosión presentan patrones únicos. Cuando se sospeche que las fallas son por corrosión, se deben enviar las muestras a Norris para su análisis. Para examinar las rupturas por corrosión, la muestra debe estar exactamente como salió del pozo. Esta no debe limpiarse ni tratarse de ninguna manera. Envíenos la muestra tal como está. El dióxido de carbono, o CO2, produce una serie de picaduras profundas, de base redonda, paredes pronunciadas y bordes afilados. A veces estas picaduras adoptan una configuración diferente según el tipo de varilla de bombeo. Las varillas de menor esfuerzo a la tensión toleran los ataques por corrosión mejor que las de alto esfuerzo. Al seleccionar una sarta de varillas es importante saber cuál será la varilla de menor esfuerzo que soportará la carga. El CO2 no produce grietas por tensión en el fondo de las picaduras que causa. La carga que sufren las varillas produce dichas grietas. El ácido carbónico es una combinación de CO2 y agua en las condiciones adecuadas. El ácido carbónico es muy agresivo y puede erosionar completamente las varillas y los acoples. Pida a Norris recomendaciones sobre este tipo de corrosión. El H2S o sulfuro de hidrógeno puede causar daños extremos en las sartas de varillas de bombeo. El H2S produce picaduras profundas, dispuestas al azar sobre el cuerpo de la varilla, con paredes pronunciadas, bases redondas, bordes afilados y una grieta en el punto de ataque. El H2S también puede causar fragilización, la cual se manifiesta como una cara de ruptura granular. El punto de iniciación puede ser o no ser visible, y quizás no haya área de fatiga. El ataque por bacterias producirá unas condiciones completamente diferentes. Si en las varillas aparecen formas extrañas o áreas con manchas brillantes, es posible que estén siendo atacadas por bacterias. Al progresar el ataque por bacterias, el área donde se localiza se hará más pronunciada y tendrá grietas por tensión en el centro o en el fondo del punto de origen. Finalmente, las bacterias causarán picaduras poco profundas, con fondos redondos, paredes cónicas, bordes afilados y grietas en el fondo. Las picaduras por bacterias también se caracterizan por tener un pequeño canal alrededor del borde. Las bacterias sulfatorreductoras frecuentemente forman colonias en grupos. Las picaduras son poco profundas, de fondo redondo, con paredes cónicas y tienen grietas en el fondo.
Generalmente su color es distinto al del cuerpo de la varilla. Los cloruros, o agua salada, también dañan las varillas de bombeo. Las picaduras por cloruros son pequeñas, poco profundas, de paredes pronunciadas, bordes afilados y localizadas al azar sobre el cuerpo de la varilla. Los cloruros son más agresivos para el acero al carbono que para los aceros aleados. El oxígeno evapora grandes cantidades de material. Generalmente afecta a los acoples. Su ataque agresivo puede erosionar rápidamente los acoples sin afectar a las varillas. La electrólisis o corrientes parásitas produce dos formas de picaduras. Los arcos que se originan en la varilla producen una picadura redonda con un pequeño cono en su base. Si el arco se inicia en la tubería de producción, la picadura será profunda y de dimensión no específica. La electrólisis es muy agresiva en el offset o recalque, ya que está más cerca de la tubería de producción. Los defectos de fabricación son fáciles de detectar. Es muy importante estar capacitado para detectarlos, a fin de presentar reclamaciones precisas para obtener reembolsos en caso de defectos. Ninguna de las fallas presentadas en este video ha tenido una protuberancia que se prolongue sobre la cara de ruptura, como en esta muestra. Todos los demás aspectos sobre la cara de ruptura son los mismos que hemos analizado antes, excepto esta protuberancia. Esta protuberancia es un pliegue laminado que se origina durante el proceso de fabricación de la barra en la acería, y por tanto es un defecto de fábrica. Las costras son grandes pedazos de material que también tuvieron su origen en la acería. Estas costras aparecen como un gran segmento que sobresale de la cara de ruptura. Esta es una quemadura causada por un enderezador de barras. Al enderezar el tosco de esta barra, este se atascó en el enderezador y la barra se dañó. Este tipo de falla no es fragilización por H2S. Es una fusión pobre del contorno del grano, que se produce al forjar el acero de la varilla a muy altas temperaturas. Desafortunadamente, no existe ninguna inspección que pueda detectar este defecto antes del despacho del material, pero afortunadamente estas espigas se fracturarán durante la fabricación. Norris prácticamente ha eliminado la incidencia de este defecto utilizando pirómetros ópticos en su equipo de forjado. El estampado excesivo sobre los cuadrantes también puede causar rupturas en los mismos. Aquí se ve cómo la cara de ruptura se origina en el punto del estampado. Normalmente las fallas de las barras lisas se deben a un sobretorque severo en su abrazadera. La cara de ruptura tiene las mismas características que la falla de una varilla de bombeo. Es muy importante entender los efectos de los daños aparentemente menores en las varillas de bombeo y los acoples, y saber cómo pueden producir resultados catastróficos. Deben tomarse todas las medidas preventivas posibles para eliminar las fallas prematuras de las varillas de bombeo. Todas las precauciones recomendadas en este video tienen un fin. La inversión que usted hace en varillas de bombeo puede ser importante. Los costos de reemplazar las varillas de bombeo dañadas y las pérdidas de producción generadas pueden superar fácilmente el costo inicial de una sarta de varillas nuevas. Prolongar al máximo la vida útil de su sarta de varillas de bombeo tiene sentido comercial. Las varillas de bombeo Norris se diseñan y fabrican para ser las mejores del mundo, pero no pueden garantizar el rendimiento esperado si están dañadas cuando se introducen al pozo. Aumente al máximo su producción de petróleo con Varillas Norris, el fabricante de las mejores varillas de bombeo del mundo.